Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Casi siempre sucede. Una pequeña rivalidad se crea en los distintos fandoms. Fans recién llegados versus fans viejos. En el fandom de Ghost esto viene pasando desde hace algún tiempo, pero ahora es mucho más notorio. Cuando Papa Emeritus 3 llegó a Ghost, la banda ganó un poco más de popularidad. Ganaron el Grammy y fueron mucho más visibles. Con Prequel más fanáticos llegaron, mucho más jóvenes. La banda se volvió atractiva para este sector. Ghost tenía un álbum con canciones muy pegadizas. Se crearon los capítulos y esto atrajo a nuevos fans. Pero con Marion I Cross popular en TikTok, todo fue mucho más allá. El fandom creció significativamente. Esto se reflejó en los números de la banda en redes, en reproducciones y más. Sin embargo, una parte del fandom más antiguo no está muy contento con esto. Cuando tu banda favorita se vuelve más popular, sientes que de alguna manera intrusos están llegando a tu mundo, ese mundo en el que te sientes cómodo. Pero hay otro sector que le da la bienvenida a estos nuevos fanáticos y piensan que mientras más popular sea Ghost, mucho mejor. Es evidente que el fandom se expandió y cambió, al igual que Ghost cambió también, y de esto hablaré en un próximo video. Pero sobre toda la situación de los fanáticos, Tobias Forge hace poco se pronunció, y esto fue lo que dijo. Me da la impresión de que nuestros nuevos fanáticos entienden que tenemos mucho para dar. Tal vez algunos de nuestros fans más antiguos no respondan bien a la nueva base de fanáticos, pero también sé que lo contrario puede ser cierto. No soy idiota. Sé que siempre existirá la infame contienda entre viejos fanáticos y jóvenes. Por ejemplo, Metallica lo experimentó entre los fans acérrimos de la era Kill 'Em All y los fanáticos nuevos que llegaron con el Black Album. Es inevitable. Cuando salió el Black Album en 1991, la base de fans que lo acompañaba era increíble. Y sigue así 32 años después. Esto te hace preguntarte, ¿quiénes son realmente los fans acérrimos? ¿Los fans de Kill 'Em All, que supuestamente abandonaron el barco, o el fandom del Black Album, que se han quedado con ellos a pesar de todo? En todo caso, al final del día, trato de no preocuparme demasiado por eso. Mientras las personas se unan a nuestras filas por razones similares, todo debería estar bien. Es bastante obvio que a Tobias estas cosas no le importan. Mientras Ghost continúe en su camino de crecimiento, no importa si son fans viejos o nuevos los que acompañan a la banda en este camino. Creo que lo que importa al final del día es disfrutar la música. En todo caso, si eres un fanático nuevo que quiere conocer más sobre Ghost, revisa la lista de reproducción llamada Ghost Historia. Allí puedes encontrar información básica sobre la banda. Y por supuesto aquí en el canal tienes videos para saber absolutamente todo sobre Ghost. Ahora cuéntame, ¿te gusta que nuevos fanáticos lleguen a este fandom? ¿Qué opinas de todo esto? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en Español.